Me llamo Renata Valdés. Tengo 71 años, soy maestra jubilada. Y para bien o para mal, la guardiana de la paz de mi familia. He pasado la mayor parte de mi vida suavizando asperezas de papeles de ánimos y de palabras hirientes que se cruzan entre quienes dicen quererse. Hoy no fue diferente. La barbacoa anual de los Valdés, nuestra tradición, volvió como un reloj, junto con el calor sofocante de Mérida y la regla tácita de que yo lo manejaría todo. A las 9 de la mañana ya estaba marinando pollo, ordenando cubiertos de plástico y espantando moscas de la ensalada de papa. Esteban, mi exesposo, prometió sacar las sillas del cobertizo, pero desapareció tras su segunda cerveza. Mi hija Valeria llegó tarde como siempre, bajando de su coche con tacones demasiado altos para el césped. Parecía sacada de una portada de revista, vestido blanco, impecable aretes dorados y un leve aroma a perfume caro que no combinaba con el humo del carbón. «Mamá, ¿todavía haces todo tú sola?», preguntó bajándose las gafas de sol. «Podrías contratar un servicio, ¿sabes? Me gusta cocinar», respondí, aunque la verdad era más simple. Cocinar me daba algo que hacer cuando nadie me veía. El patio se llenó rápido. Vecinos, primos, medio coro de la iglesia. Los niños corrían con las manos pegajosas. Alguien subió la música demasiado. Cada año era igual, risas, charlas, platos llenos. Cada año me decía que este sería diferente. No lo fue. Cuando sirvieron la comida, Valeria fue la última en sentarse. Se quedó cerca de la mesa, copa de vino en mano, captando la atención de todos con esa naturalidad que heredó de su padre. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz alegre y despreocupada. «Por la familia». Bueno, por casi toda. Algunas risas. Mis manos se detuvieron al alcanzar la jarra de agua fresca. Los ojos de Valeria encontraron los míos. Su sonrisa se afiló. «Mamá, si desaparecieras mañana a nadie le importaría». La frase cayó suave, casi juguetona, como suele ser la crueldad disfrazada de broma. Alguien rió primero, luego todos. Hasta Esteban soltó una risita seca entre costillas. El sonido se extendió como aceite derramado, cubriendo cada rincón del patio. Me quedé quieta mirando rostros a los que había alimentado por décadas reírse de la idea de mi ausencia. El aire parecía zumbar. Levanté mi vaso de agua fresca lo más firme que pude y sostuve su mirada. «Desafío aceptado», dije en voz baja. Ella parpadeó, insegura de si era una broma. Sonreí, pequeña e inquebrantable, y di un sorbo. La conversación siguió. La música volvió. Alguien preguntó por el postre. Recogí los platos vacíos uno por uno, como siempre. Valeria se giró hacia sus amigos riendo, sin notar que algo había cambiado, algo definitivo, como una puerta cerrándose suavemente. Cuando el último invitado se fue, el asador estaba frío y el patio oscuro, salvo por la luz del porche. Me quedé sola entre vasos de papel y cenizas, con el eco de sus palabras aún flotando en el aire. Adentro me lavé las manos, las sequé con cuidado y comencé a pensar qué significaría realmente desaparecer. Cuando el último coche se alejó, el patio parecía un campo de batalla de platos de papel y silencio. Las luces de cuerda brillaban débilmente sobre la cerca, mecidas por la brisa nocturna. Me quedé en la puerta con una bolsa de basura en la mano, viendo las luces traseras desvanecerse, hasta que el sonido de las risas se apagó. El silencio que siguió pesaba más que el ruido. Adentro la cocina olía a salsa barbacoa y limpiador de limón. La grasa se adhería a mis muñecas, sin importar cuántas veces las enjuagara. Apilé platos, raspé sobras y escuché el viejo reloj sobre el fregadero marcar la medianoche. Cada año terminaba así, yo sola en una casa que solo parecía llena unas horas antes. Pero esta vez, algo en el aire había cambiado. Era como si las palabras de Valeria se hubieran incrustado en las paredes, manchándolas más que el humo. Tomé una copa de vino a medio vaciar del mostrador de Valeria. El borde tenía la marca perfecta de su lápiz labial, el mismo rojo intenso que usaba cuando quería que la vieran. Cuando era pequeña dejaba marcas similares en vasos de leche,
riendo cada vez que la regañaba por desperdiciar maquillaje. «Solo quiero parecerte mamá», dijo una vez con apenas 6 años girando con mi bufanda vieja. Todavía podía verla entonces, pecas, rodillas raspadas, deditos pegajosos, aferrados a mi mano en el súper. Esa niña me había amado de la forma simple y pura en que los niños aman a quien los cuida. Enjuagué la copa y la puse boca abajo en el escurridor viendo el agua deslizarse. En algún momento entre esos vasos de leche y esta copa de vino la había perdido. O tal vez ella me había perdido a mí. La puerta trasera crujió. Me giré medio esperando que reapareciera avergonzada diciendo que se había pasado. Pero solo entró el viento trayendo el canto leve de los grillos y el olor a carbón frío. Apagué la luz del porche y me senté a la mesa de la cocina con las manos aún húmedas. Las risas de antes resonaban en mi mente, cada eco más apagado, pero no menos cortante. En el mostrador había una caja que no había abierto en meses. Dentro había cartas viejas, tarjetas, algunas fotos. Saqué la letra cursiva de mi hermana Clara. La había escrito el año antes de morir. Has pasado toda tu vida tratando de mantener a todos contentos, tranquilos, juntos. Pero la paz comprada con silencio. No es paz. Renata es un borrado. Lento. Los límites no son crueldad, son prueba de respeto propio. Había leído esa línea antes, asentí, y la guardé como un buen consejo que nunca usaría. Pero esa noche se sentía diferente. La tinta parecía más oscura, más pesada, como si Clara supiera que la necesitaría algún día. Extendí la carta sobre la mesa y alisé los dobleces con la palma. Mis dedos temblaban. Durante 71 años había sido la que llenaba los vacíos, maestra, madre, mediadora, anfitriona. La mujer a la que olvidabas agradecer, pero a la que siempre llamaban cuando necesitaban un recordatorio. Tal vez Valeria no estaba equivocada. Tal vez me había vuelto invisible mucho antes de que lo dijera en voz alta. La luz de la cocina zumbaba débilmente. Me levanté, me sequé las manos con una servilleta y miré por la ventana. El reflejo en el cristal me sorprendió por un momento, un rostro cansado que apenas reconocía, ojos enrojecidos, mandíbula firme, en algo que parecía decisión. La mujer que me miraba no estaba rota. Simplemente estaba harta. Doblé la carta de Clara y la guardé en mi bolsillo cerca del corazón. Luego comencé a apilar los últimos platos limpios en el armario, con movimientos cuidadosos. Era el mismo ritual de siempre, pero el aire se sentía cargado, deliberado, como si estuviera preparando la casa para algo que aún no entendía. Cuando apagué la última luz, me quedé en la puerta. La luna colgaba baja sobre la calle silenciosa, plateando las sillas vacías. Pensé en la sonrisa burlona de Valeria, en todas las palabras que no había dicho, y en la advertencia escrita de Clara susurrando a través de la tela de mi delantal. Tal vez era hora de dejar de esperar a ser vista. Tal vez era hora de irme. A la mañana siguiente la casa se sentía hueca, como si ya estuviera ensayando mi ausencia. La luz entraba por las persianas de la cocina dura y sin piedad, mostrando cada miga que había pasado por alto en el mostrador. Me quedé descalza con el café enfriándose en mis manos, escuchando el zumbido del refrigerador. Era extraño cómo la vida fingía seguir adelante, incluso cuando algo dentro de ti se había detenido en silencio. Me senté con una libreta y tracé la primera línea de lo que más tarde llamaría mi lista para desvanecerme. Comencé con cosas pequeñas y prácticas, tareas que nadie notaría, hasta que intentaran depender de mí otra vez. Cancelar el chat grupal de los Valdés. Reenviar el correo a un apartado postal nuevo. Retirar ahorros efectivo, no tarjetas rastreables. Cambiar el buzón de voz. No disponible indefinidamente. Cada línea me estabilizaba. Cada marca de la pluma sentía como si recuperara un pedazo del espacio que había regalado durante décadas. A media mañana estaba en el banco. La cajera, una joven con uñas color lavanda, sonrió cortésmente mientras firmaba el comprobante de retiro. «¿Todo en efectivo?», preguntó. Asentí. Sus cejas se alzaron, pero no insistió.
Cuando me entregó el sobre pesaba más que dinero, sentía como permiso. De regreso a casa, las calles de Mérida parecían casi amables. Los árboles de ceiba, el zumbido suave de una ciudad que había visto demasiadas despedidas, incluso las banquetas desiguales, todo parecía susurrar que puedes irte. En la sala encontré la caja de joyas de mi hermana Clara. Entre aretes enredados y prendedores olvidados, estaba su collar, una cadena de plata simple con un guardapelo pequeño. La bisagra estaba algo gastada, la foto dentro desvaída. Éramos nosotras en nuestros 20s riendo en la playa de Progreso, con el pelo revuelto por el viento. Tracé el contorno de su rostro con el pulgar. Ella había sido la valiente, la primera en dejar el hogar, la que me enseñó que sobrevivir podía ser suave. Me puse el collar sintiendo su frescura familiar bajo la clavícula. Abrí mi laptop con los dedos temblando ligeramente mientras escribía un correo. A don Javier, mi abogado, de 30 años. Asunto: contingencia. Si recibe esto, sepa que estoy a salvo y he decidido tomar un tiempo lejos del contacto familiar. Por favor, no lo trate como un caso de persona desaparecida. Todos los documentos y cuentas siguen activos y legítimos. Programé el envío para dentro de 3 días, tiempo suficiente para estarlo bastante lejos antes de que alguien empezara a preguntar. El resto del día transcurrió en un ritmo apagado. Doné ropa, trituré facturas viejas, empacé solo lo que podía cargar, sin ayuda. 2 maletas, una caja de libros, la foto enmarcada de Clara y yo, una cafetera pequeña. Mi celular vibró 2 veces un mensaje grupal de Valeria con una foto de anoche. Todos sonriendo. Lo borré sin abrirlo. La noche llegó suave y azul. Preparé otra taza de café, la última que haría en esa casa. Mi reflejo en la puerta del microondas parecía más viejo, pero más ligero, como si hubiera soltado algo invisible. Recordé cómo las palabras de Valeria cortaron entre risas y humo. No había venganza en mi decisión, solo liberación. A las 8 me senté en el escritorio y abrí la laptop otra vez. En la barra de búsqueda escribí rentas costeras, cerca de Puerto Escondido. Aparecieron decenas de fotos, cabañas, porches, calles tranquilas, flanqueadas por palmeras. Hice clic en una sin dudar, una habitación amueblada, renta mensual, apta para mascotas, aunque no tenía ninguna. Las fotos mostraban cortinas de encaje y paredes verde pálido. La descripción terminaba con «a pasos del mar». Perfecta para la soledad, perfecta sin duda. Ingresé mis datos, pagué el depósito y vi llegar el correo de confirmación. «Bienvenida a la cabaña de la calle Refugio», decía. El zumbido del refrigerador llenó el silencio otra vez. Lo desenchufé. El reloj sobre el fregadero marcó las 10. Mi café se había enfriado, pero lo tomé de todos modos. Afuera los faroles titilaban contra las sillas apiladas en el patio. Me quedé en la ventana con los dedos rozando el guardapelo en mi cuello. El aire olía ligeramente a lluvia, a finales que no pedían permiso. Mañana me iría antes del amanecer. Sin nota, sin dirección más allá de un apartado postal. Solo una página en blanco y un suave zumbido de libertad esperando a 2 horas por la costa. Por primera vez en años no temía estar sola. Temía seguir siendo vista solo cuando me necesitaban. El cielo tenía el color del papel mojado cuando saqué la última bolsa de basura al bordillo. La calle aún dormía sin perros ladrando, sin motores, arrancando sin nadie para verme irme. Había empacado la noche anterior metódica y calmada, ropa enrollada en 2 maletas, papeles en una carpeta marcada. Personal. El collar de Clara contra mi piel. Cada alacena estaba abierta, limpia como si la casa misma hubiera exhalado. Caminé de habitación en habitación apagando las luces una por una. La cocina, el corazón de cada festividad. La sala donde pegué los dibujos de mi hija hace décadas. El dormitorio ahora desnudo salvo por la marca en la almohada. Cada interruptor hacía un clic definitivo. No lloré.
Había llorado de formas más pequeñas durante años, cuando olvidaban cumpleaños, cuando hablaban sobre mí, cuando el silencio se convirtió en mi única defensa. Ahora no quedaban lágrimas, solo propósito. Afuera el amanecer extendía sus dedos entre los flamboyanes. Cargué mis maletas en el coche, me detuve al final del camino y miré el porche una vez más. La pintura de la baranda estaba descascarada, igual que cuando Esteban se fue hace años. Entonces, la repinté de inmediato, creyendo que arreglar lo roto podía evitar que la vida se deshiciera. Esta vez, la dejé descascarada. Algunas cosas no necesitan salvarse. La carretera hacia Puerto Escondido estaba resbalosa por la lluvia nocturna. Bajé la ventanilla a la mitad y dejé que el aire azotara mi cabello. Mis manos apretaban el volante más fuerte de lo que quería. Cada kilómetro desprendía algo de mí. Miedo, culpa de ver todo desenredándose en la luz gris detrás de mí. Cuando llegué al puente hacia la laguna, el sol comenzó a salir suave y rosa contra las marismas. Reduje la velocidad cerca del borde, estacioné y salí con mi celular. Por un momento miré la pantalla negra, una línea de tiempo de obligaciones, chats grupales, recordatorios, mensajes de voz de personas que solo llamaban cuando necesitaban direcciones o consuelo. Saqué la tarjeta SIM, la sostuve entre mis dedos y la dejé caer al río. Desapareció sin sonido, tragada por la corriente lenta. De vuelta en el coche, el silencio se sentía más pesado, pero más limpio. Conduje al norte siguiendo las carreteras costeras más pequeñas que serpenteaban entre gasolineras cerradas y moteles olvidados. Mientras más avanzaba, más fácil respiraba. Me detuve una vez en una cafetería de carretera por un café. La mesera, una joven de ojos cansados, me sonrió como si fuera cualquier otra persona. Pagué en efectivo y dejé el doble de propina. Al mediodía crucé a Oaxaca. El paisaje cambió sutilmente, más plano, más verde, el aire denso con sal. Puerto Escondido apareció como una postal: casas viejas, calles tranquilas, una brisa del río con olor a pino y océano. Encontré la cabaña fácilmente escondida tras un grupo de bugambilias. El buzón tenía un letrero que decía «Calle Refugio». Adentro era sencilla: una habitación, una mesa de madera junto a la ventana, una cocina estrecha, un porche pequeño con vista al agua. Firmé el contrato con iniciales R. Valdés y le di a la dueña, doña Carmen, el pago de una semana en efectivo. No hizo preguntas, solo señaló la llave extra y el mejor lugar para ver la luz de la mañana. Cuando se fue, me senté en el borde de la cama desconocida. Mis manos temblaron ligeramente. El zumbido de las cigarras afuera se mezclaba con el susurro de las cortinas. Por primera vez en años nadie me esperaba en ningún lado. Podía respirar sin escuchar otra voz llenando el aire. Desempaqué despacio ropa doblada en cajones, libros apilados cuidadosamente, la foto de Clara en la mesita de noche. Luego abrí la ventana y dejé entrar el aire cálido. El aroma del río flotaba terroso y limpio. Me quedé allí un largo momento viendo el agua moverse perezosamente con la luz pálida brillando en su superficie. Mi pulso se estabilizó. La mujer que había dejado Mérida esa mañana no era la misma que estaba aquí ahora. En algún lugar detrás de mí, una gaviota gritó aguda y lejana. Cerré los ojos y escuché, hasta que el sonido se desvaneció en el silencio. Luego susurré una palabra que parecía tanto una promesa como un comienzo: quedarme. Puerto Escondido me recibió con quietud. Las calles eran estrechas y flanqueadas por ceibas cubiertas de musgo, sus ramas inclinándose como si susurraran una bienvenida o tal vez una advertencia. El aire olía a sal y gardenias, una dulzura que parecía inmerecida tras la vida que dejé atrás. Estacioné frente a la cabaña en la calle Refugio y me quedé un momento viendo la luz cambiar sobre el agua. Cada sonido parecía amplificado: el grito de las gaviotas, el crujido de los escalones del porche, el leve tic del motor enfriándose. Adentro la cabaña se sentía más pequeña que en las fotos, pero también más amable. Las paredes verde pálido captaban el brillo de la tarde, y las duelas crujían como si tuvieran su propia memoria.
Desempaqué despacio, doblando cada prenda como si pusiera ladrillos para una nueva vida. El silencio me rodeaba, no hostil, solo extraño. Mis manos buscaban cosas que ordenar, aunque nada estaba fuera de lugar. Por la tarde caminé al pueblo. Era el tipo de lugar que aún creía en letreros escritos a mano. Mangos frescos. Cerrado por la comida. Reunión de oración el jueves. Un hombre frente a la ferretería me saludó con un gesto al pasar. Y por primera vez en meses, respondí sin fingir. La biblioteca estaba al final de la calle principal, un edificio de ladrillo viejo con enredaderas trepando por un lado. Adentro, olía a papel y silencio. El tipo de aire que te perdona por existir. La mujer en el mostrador levantó la vista con una sonrisa amable. «¿En qué puedo ayudarte?» dudé. Acabo de mudarme a la calle Refugio. Solía enseñar literatura. Me preguntaba si aceptan voluntarios. Sus ojos se suavizaron. «Siempre necesitamos manos. Soy Marta». Me dio un formulario y un bolígrafo con una margarita pegada. «Tenemos una hora de lectura los miércoles. Mayores, sobre todo. Les gusta una voz suave. Puedo ser suave», dije. Cuando salí el sol se había vuelto dorado el pasto de la laguna meciéndose como si respirara. Caminé a casa por el sendero del río sintiendo algo casi como calma. En la cabaña un hombre mayor estaba junto a la cerca vecina martillo, en mano convenciendo a una tabla suelta de volver a su lugar. Miró hacia mí con una sonrisa fácil pero respetuosa. «Tú debes ser la nueva inquilina», dijo. «Soy Jonás Feria». «Renata Valdés», respondí. Se limpió las manos con un trapo. «Si necesitas algo, herramientas, direcciones, buen marisco, toca mi puerta. No recibo muchas caras nuevas por aquí». «Te lo agradezco», dije, y lo dije en serio. Jonás tenía una energía tranquila del tipo que llena un espacio sin invadirlo. Me recordaba a esos hombres que arreglan cosas no porque deban, sino porque no soportan verlas rotas. Cuando se fue el aire, trajo un leve olor a seque, a serrín y tabaco. Esa noche cené algo simple, sopa de lata, pan calentado en el horno, y me senté junto a la ventana mientras aparecían las primeras estrellas. El agua así, afuera, brillaba bajo la luna plateada e infinita. Debería haber sido pacífico, pero la paz puede sentirse extraña cuando has vivido sosteniendo todo en su lugar. Instintivamente busqué mi celular antes de recordar que ya no estaba. El reflejo dolió. En algún lugar Valeria probablemente estaba subiendo otra foto de su vida perfecta, riendo con gente que le creía. Me pregunté si ya había notado el silencio, los mensajes sin responder, las llamadas sin contestar. Casi escribí su nombre en un papel solo para verlo de nuevo, pero me detuve. El impulso se desvaneció como una ola perdiendo fuerza antes de llegar a la orilla. En cambio, abrí el guardapelo en mi cuello. La pequeña foto de Clara captó la luz de la lámpara. Parecía viva en esa imagen con el pelo revuelto y segura. Lo logré. Clara, susurré. Realmente me fui. Afuera el río murmuraba suavemente contra la orilla, constante y paciente. Me quedé escuchando hasta que el sonido se volvió parte de mi respiración. Por primera vez en años nadie me necesitaba y nada me pedía que lo arreglara. Se suponía que debía sentirse solitario. No fue así. Solo se sentía tranquilo. A la mañana siguiente el aire olía a lluvia y jazmín. Desperté con el suave crujido de la cabaña asentándose y la luz cortando las duelas en líneas estrechas. Por un momento no recordé dónde estaba. Luego el silencio me lo dijo. Mérida estaba atrás ahora y con ella todo lo que exigía que llenara su silencio. En el mercado del centro compré un espejo. No era nada elegante, vidrio ovalado en un marco de madera desvaída, pero algo en él me atrapó. Tal vez porque cada reflejo que había visto en los últimos 30 años había sido en movimiento en la ventana de la cocina, en retrovisores en el baño empañado. Siempre apresurada, nunca mirando lo suficiente para ver quién me devolvía la mirada. La vendedora, una mujer con manos manchadas de pintura, lo envolvió con cuidado en papel craft. «Te sorprendería lo que la gente nota cuando finalmente deja de moverse», dijo.
En la cabaña apoyé el espejo contra la pared, cerca de la ventana. La luz de la tarde lo tocaba suavemente, como si lo hubiera estado esperando. Cuando me acerqué me sorprendí. Mi rostro era más viejo de lo que recordaba, la piel marcada con líneas finas, el cabello plateado de manera desigual. Pero había algo más, algo tranquilo y firme, mi expresión, que no había existido antes. No parecía frágil, parecía visible. Más tarde me senté a la mesa con mi laptop abierta. Mi licencia de conducir había vencido y necesitaba una nueva foto. Algo trivial, pero se sentía monumental, prueba de vida bajo un nombre que estaba reaprendiendo. Encendí la cámara web y miré la vista previa en blanco. La mujer en la pantalla sonrió nerviosa, los ojos desviándose como si esperara permiso. Respiré hondo y presioné el botón. El flash me sobresaltó, pero cuando apareció la imagen, solté una carcajada. No era perfecta. Mi cabello estaba ligeramente desordenado, mi expresión desigual, pero era yo. No la cuidadora, no la pacificadora. Solo Renata. La risa me sorprendió. Habían pasado meses desde que un sonido así salía de mí. Meses desde que no había sido forzado. Esa tarde, mientras regresaba de la biblioteca, pasé por un tablero comunitario, afuera de la cafetería. Un pequeño volante ondeaba en la esquina: yoga para principiantes. Martes a las 5. Trae curiosidad, no experiencia. Me hizo sonreír. No había estirado bien desde finales de los 90, pero curiosidad eso sí tenía. El martes llegué temprano con un tapete en la mano. La instructora Thalía era más joven que Valeria, con una voz calma y brillante. ¿Primera clase?, preguntó. Asentí riendo nerviosa. La primera de este siglo. El grupo pequeño rió amablemente. El suelo olía ligeramente a cedro y una música suave sonaba en algún lugar detrás de nosotros. Cuando empezamos, mi cuerpo protestó, las rodillas crujiendo al ritmo de la voz de la instructora. Me sentía ridícula. Pero alguien atrás soltó un bufido al fallar en una pose, y el cuarto se llenó de risas. No era la risa pulida y frágil de las mesas de cena, o los brindis, era suelta humana. Me uní a ella. A mitad de la clase, mientras sosteníamos una pose que hacía doler mis caderas, Thalía dijo: «No te preocupes por parecer elegante. Solo respira y nota que estás aquí». Esa frase se quedó conmigo mucho después de que terminó la clase. En la cabaña me duché con el aroma a cedro aún en la piel. El vapor empañó el espejo del baño y cuando lo limpié, volví a encontrar mis propios ojos. Esta vez no se apartaron. Me senté en la cama con mi diario y escribí: «Existía solo cuando me necesitaban. Ahora existo, punto». Afuera un trueno retumbó a lo lejos y las primeras gotas de lluvia golpearon la ventana. Las dejé caer. El sonido no era solitario, era anclante. Por primera vez en décadas mi reflejo no parecía un papel esperando ser llenado. Parecía una persona, una que finalmente comenzaba a respirar con su propio nombre. La tormenta que atravesó Puerto Escondido la noche anterior dejó el mundo limpio. Los charcos brillaban en la calle Refugio y el aire era tan claro que parecía nuevo. Preparé té. Abrí la ventana y dejé que el viento moviera las cortinas. Era domingo tranquilo, lento, el tipo de mañana que antes dolía de soledad. Pero no hoy. Había aprendido a querer el sonido de nada pidiéndome algo. Mientras esperaba a Kiki a que el té reposara, abrí mi laptop. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Los viejos hábitos mueren despacio y la curiosidad puede disfrazarse de 1000 maneras. Me dije que era inofensivo revisar las noticias, tal vez el clima en Mérida. Pero mi memoria muscular me traicionó. Escribí el nombre de mi hija en la barra de búsqueda. Su página pública apareció primero. Por un momento solo miré la foto de perfil Valeria junto a un coche elegante, mano en la cadera, sonrisa practicada y brillante. La última vez que la vi, esa misma boca formó las palabras que me trajeron aquí. Dudé, luego desplacé. Su publicación más reciente tenía 4 días. A veces pienso que di demasiado por sentado. Nada se siente organizado.
Alguien más se siente ahogado en responsabilidades. Decenas de comentarios empáticos la seguían amigos ofreciendo consejos, emojis, validación. Pero ninguno sabía que la mujer detrás de la publicación se estaba desmoronando. Yo sí. Podía leerlo en la elección cuidadosa de las palabras, en cómo deslizó alguien para suavizar su confesión. Otra publicación de uno de sus hermanos apareció abajo. ¿Alguien puede revisar a papá esta semana? Su receta está mal otra vez. Estoy hasta el cuello. 1 minuto después, Valeria respondió. Pensé que tú lo estabas manejando. Luego otro hermano intervino. Nadie me dijo nada. No me eches la culpa, Valeria. El hilo continuó respuestas cortas, cortantes, del tipo que solo las familias escriben cuando el amor se vuelve un trabajo. Observé su discusión digital, una orquesta sin director, todos tratando de tocar por encima del otro. Tomé un sorbo de té y seguí desplazando. Aparecieron fotos de mis nietos, eventos escolares, cumpleaños, todos sonriendo, pero ninguno enmarcado por el mantel familiar que guardé hace meses. Los detalles eran pequeños pero reveladores, platos desparejados, un pastel con glaseado desigual, un letrero de feliz cumpleaños colgado torcido. Recordé cómo solía ser, llegaban esperando que la mesa brillara con un esfuerzo que nunca notaban. Yo horneaba, planeaba, limpiaba. Lo hacía parecer fácil. Ese era el problema. Pensaban que lo era. Otra publicación llamó mi atención, una foto de la casa Valdés tomada por un vecino. El pie decía, se ve silenciosa estos días. Extraño a doña Renata, siempre la mantenía impecable. Espero que esté bien. Miré la foto, mi viejo porche, la baranda que nunca pinté, la enredadera empezando a trepar por los escalones. La ventana por la que miraba cada mañana ahora solo reflejaba cielo. Ya no parecía mía. Esa realización trajo una paz inesperada. La tetera chasqueó al enfriarse, un sonido suave como un latido. Cerré la laptop y dejé mi mano descansar en la tapa un momento. El viejo instinto de llamar, arreglar, volver surgió como memoria muscular. Luego pasó. Estaban aprendiendo agua aunque doliera. Afuera el martillo de Jonás resonaba suavemente desde el patio vecino. Reparaba la misma cerca otra vez, tarareando una melodía que no reconocí. La repetición me reconfortaba. Incluso las cosas rotas podían mantenerse juntas si se cuidaban con paciencia. Salí al porche con el té calentando mis palmas y miré hacia el agua. La marea avanzaba lenta y segura. En su ritmo, escuché el eco lejano de cada tarea que había hecho por ellos y cómo la vida seguía sin mí para anclarla. Están aprendiendo. Susurré al viento. No era amargura, no era triunfo, solo verdad. Volví adentro cerrando la puerta tras de mí, el silencio de la calle refugio, asentándose como una mano suave en mi hombro. El sueño llegaba en oleadas desiguales. Algunas noches me dormía fácilmente arrullada por el sonido de la marea, rozando la laguna. Otras, como esta, la memoria se negaba a callar. En el sueño Valeria era niña otra vez, 5 años, mejillas sonrojadas, cabello enredado, que solía cepillar antes de dormir. Estaba al pie de mi cama vieja temblando tras una pesadilla, aferrando la orilla de su cobija. Mamá susurró. No apagues la luz. Extendí la mano, pero el espacio entre nosotras se alargaba, la habitación volviéndose infinita. Mis manos nunca la alcanzaron. Desperté con el corazón latiendo fuerte, el sonido de su vocecita resonando en la oscuridad. La luz de la mañana se filtró suave y dorada por las cortinas. Me levanté lentamente, presionando una mano contra mi pecho como para calmar el dolor. No era exactamente arrepentimiento, sino el fantasma de la maternidad, algo que nunca dejaba de perseguirte, sin importar qué tan lejos condujeras. Me vestí y salí. El aire era fresco con olor a tierra mojada y pino. La iglesia al final de la calle tocó su campana y a las 9, llamando a gente que no conocía, a rezos que no había dicho en años. Seguí el sonido de todos modos como una polilla persiguiendo una llama constante. La capilla estaba bajo un enorme ceiba, su pintura blanca, descascarada pero digna. Adentro la luz se filtraba por ventanas estrechas,
pintando los bancos de madera con colores. Solo había unas pocas personas dispersas en el silencio. Me senté cerca del fondo cruzando las manos por costumbre. El silencio allí era diferente al de casa, tenía peso historia, perdón. No recé no al principio. Solo respiré escuchando el zumbido del ventilador de techo, el leve murmullo de un himno desde el banco delantero. Luego las palabras vinieron solas. Los dejé, Señor. Me fui. Hice lo que debía. Pero, ¿por qué la paz se siente tan cerca del dolor? Al salir vi a Jonás apoyado en la baranda del porche con las manos polvorientas y la camisa salpicada de pintura. «No te imaginaba de las que van a misa», dijo con una sonrisa fácil. «No lo soy», respondí ajustando la correa de mi bolsa. Solo probaba la acústica de mi conciencia. Rió suavemente, pero sus ojos seguían amables. «¿Cómo suena?» «El eco aún es fuerte», dije. Nos quedamos allí un momento viendo dos gorriones pelear por una miga cerca de los escalones. El pueblo se movía perezosamente a nuestro alrededor. Niños en bicicletas, el aroma a pisas buñuelos fritos flotando desde algún lugar cercano. Finalmente dije lo que me había estado pesando por días. Dejé a mi familia, Jonás. No por enojo, no por odio. Pero me fui. Y cada vez que respiro más fácil me siento culpable por ello. Se limpió las manos con un trapo considerando sus palabras. «No los abandonaste, Renata. Les devolviste su trabajo». Fruncí el ceño. «Su trabajo», asintió. «Toda familia tiene a alguien que lo sostiene todo». «No. El que recuerda cumpleaños mantiene la paz, remienda lo que no debería necesitarlo. Tú hiciste su parte demasiado tiempo. Ahora solo están aprendiendo a usar sus propias manos». La simplicidad de eso me golpeó más fuerte que cualquier sermón. Quise discutir, explicar que irme aún se sentía como un fracaso, pero no pude. Tenía razón. No les había quitado nada. Ellos solo habían olvidado cómo mantenerse sin apoyarse en mí. Esa noche el sueño volvió, pero diferente. Valeria seguía al borde de la cama susurrando que no apagara la luz. Esta vez crucé el espacio y encontré su pequeña mano. No prometí quedarme. Solo dije, «Puedes dormir ahora. La luz está en ti». Cuando desperté, las lágrimas se aferraban a mis pestañas, pero el dolor en mi pecho era más suave. Me quedé allí un largo rato escuchando el zumbido de las cigarras, alzándose con el amanecer. Paz y culpa lado a lado, como dos mareas tirando en direcciones opuestas, ninguna lo bastante fuerte para borrar a la otra, ambas moldeando la orilla que ahora llamaba mía. El otoño llegó silenciosamente a Puerto Escondido. El aire se enfrió y el pasto de la laguna pasó de verde brillante a dorado apagado. En mañanas como estas, el pueblo parecía moverse más despacio, como si el mundo mismo estuviera aprendiendo a exhalar. Yo también había comenzado a hacerlo. En la biblioteca Marta charlaba a menudo con un grupo de artesanas locales mujeres que hacían cerámica, joyería, cestas tejidas a mano. Una tarde las escuché lamentarse por sus dificultades con las ventas en línea. «Apenas entiendo el correo, mucho menos un sitio web», suspiró una limpiándose las manos en el delantal. Algo se encendió en mí, una chispa familiar de competencia. Di un paso adelante antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Solía manejar proyectos en línea para mi escuela. Dije, podría ayudarlas a listar sus trabajos si quieren. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí sorprendidos, pero esperanzados. Esa noche despejé un espacio en la mesa del comedor para mi laptop, la misma que alguna vez estuvo llena de planes de clases y hojas de cálculo familiares. Comencé a investigar cómo abrir una pequeña tienda digital. Las palabras eran extrañas plantillas analíticas, SEO. Pero la curiosidad superaba el miedo. Volví a hacer listas, no para sobrevivir esta vez, sino para crear. El primer obstáculo llegó rápido, no podía alinear las imágenes en la plantilla del sitio web. Los botones parecían más pequeños de lo que recordaba. El cursor parecía burlarse de mí. Tras una hora de frustración, casi cerré la computadora. Entonces un suave golpe en la puerta del porche. Jonás estaba allí,
sosteniendo una taza humeante. «Llevas media hora murmurando a esa pantalla», dijo con una sonrisa. «¿Necesitas otro par de ojos?» Reí avergonzada. Es como si la computadora hablara un dialecto que olvidé. Entró remangándose. Sus manos eran seguras, firmes, del tipo que arregla cosas sin alarde. «Muéstrame dónde se porta mal», dijo. Juntos ajustamos márgenes, alineamos imágenes y finalmente vimos la página cargar limpiamente en la pantalla. «Listo», dijo recostándose. «Parece algo en lo que la gente haría clic». «Jonás, eres un milagro». Se encogió de hombros. «Solo soy bueno para no rendirme tras el primer error. Tú eres la que está construyendo algo. Esa noche trabajé hasta casi medianoche. Cuando presioné publicar el sitio, se lanzó con 3 artesanas listadas. Colectivo Manos Costeras. Una parte de mí temblaba de emoción por hacer algo que podría importar otra vez. 2 días después recibí una notificación por correo: pago, recibido C2000. Mi primera comisión por organizar pedidos en línea. Miré el número por un largo rato sin saber si reír o llorar. Al final, hice ambas. Me serví una taza de café. Me senté junto a la ventana y lloré en silencio. No de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y incredulidad. No era el dinero. Era la prueba de que aún podía crear algo valioso, de que ser útil no tenía que costarme volverme invisible. A la mañana siguiente abrí una página en blanco en mi laptop y comencé ahí a escribir. No para enseñar, no para persuadir, solo para ahí hablar. Las palabras salieron lentas al principio, luego en un flujo constante. Una vez construí una vida pensando que la paz era complacer a todos. Cuando paré, el silencio parecía insoportable. Luego me di cuenta de que el silencio solo es pesado hasta que se vuelve tuyo. Titulé la entrada: La partida silenciosa, y la publiqué en un sitio de blogs gratuito. Se sentía pequeño, casi privado, pero días después vi el primer comentario. «Tus palabras suenan como mi vida». Otro siguió: «Gracias por escribir lo que no pude decir en voz alta». Cada mensaje era como un suave golpe al corazón, recordatorios de que desaparecer no había significado borrarme. Había hecho espacio para que una nueva voz hablara. Cuando Jonás pasó esa tarde a devolver un destornillador prestado, le mostré el sitio. Leyó en silencio, luego asintió una vez. «No solo estás construyendo sitios web», dijo. «Estás construyendo puentes hacia quienes olvidaron cómo es la paz». Sonreí sin saber cómo responder. Por primera vez en años no me sentía como la ayudante o el reemplazo de alguien. Me sentía como una mujer parada en su propia luz, reconstruyendo no de cenizas, sino de las piezas que elegí conservar. Afuera la marea subía constante y sin prisa, como recordándome que cada regreso comienza con el coraje silencioso de mantenerse lejos el tiempo suficiente para encontrarte a ti misma. Comenzó como comienzan la mayoría de las cosas ahora, en una pantalla. Estaba actualizando el inventario del sitio de las artesanas cuando llegó una notificación de correo de una vieja conocida. El asunto decía: «¿Has visto esto?». Dudé antes de abrirlo. Un enlace estaba solo en el mensaje, nada más. Contra mi mejor juicio, hice clic. La página cargó lentamente, y allí estaba Valeria, enmarcada por la luz blanca y dura de una cámara de celular. Sus ojos estaban hinchados, el rímel corrido, la voz temblorosa. Mamá empezó con la respiración inestable. «Si alguna vez ves esto, necesito que sepas». Fui cruel. Pensé que ser honesta era ser fuerte. Pero solo fui mala. «Por favor, vuelve a casa». Las palabras tropezaban entre lágrimas. Habló de cómo no podía con el trabajo, de cómo la casa se sentía mal, de cómo nadie reía igual. «Tú nos mantenías juntos», dijo ahogándose en la frase. «Y yo lo rompí. Te rompí a ti». El video terminó en silencio, solo ella mirando a la cámara, como si pudiera verme a través de ella. Debajo los comentarios se multiplicaban por segundo. «Eres valiente por admitirlo. Las madres siempre perdonan. Llámalo otra vez». Esto me destrozó.
Espero que lo vea. Lo vi, pero no lo reproduje 2 veces. El resplandor de la pantalla parpadeaba en las paredes de la cabaña. Miré hasta que se volvió borroso, hasta que su rostro se convirtió en luz en lugar de memoria. Mi corazón no se aceleró. Se mantuvo firme, calmado, de una manera que casi me asustó. Por primera vez, su culpa no me jaló hacia ella, solo me recordó cuánto había avanzado. Afuera caía el atardecer. Cerré la laptop y salí al porche. El aire era fresco, el río bajo y lento, las primeras cigarras comenzando su coro. Por un largo rato solo me quedé allí con el aroma a pino denso en el aire y pensé en cuántos años había esperado esas palabras. Ahora que llegaban se sentían como un eco llegando a una habitación que ya no existía. Volví adentro, encendí la lámpara junto a la ventana y abrí mi blog. El cursor parpadeaba en la cima de una página en blanco. Comencé a escribir. Las disculpas son fáciles cuando son actuadas, más difíciles cuando se viven. Las palabras dichas a una multitud pueden generar simpatía, pero no pueden reconstruir un puente quemado en silencio. A veces el perdón más verdadero es la distancia que mantiene ambas almas intactas. Titulé la entrada. El silencio. Habla más fuerte que los discursos. Cuando presioné publicar la página se actualizó mostrando el texto entre los demás, una continuación tranquila de una verdad que ya no necesitaba anunciar. Mi té se había enfriado, pero lo tomé de todos modos. La amargura se sentía honesta. Esa noche la luna subió alta sobre el agua y la cabaña se llenó con el tipo de quietud que antes me ponía nerviosa. Ahora se sentía como compañía. La voz de Valeria permaneció solo como ruido de fondo, desvaneciéndose como el agua de la marea, retrocediendo de la orilla. No guardé el video. No lo compartí. Solo lo dejé pasar a través de mí, dejando nada más que calma. El sobre llegó un jueves, entre una factura de luz y un volante de la tienda local. Mi nombre estaba escrito en una cursiva cuidadosa y anticuada, que no había visto en años. Renata Valdés, cada letra marcada profundamente en el papel, como si el remitente necesitara asegurarse de que me llegara. No había dirección de retorno, pero reconocí la letra. La había visto en tarjetas de cumpleaños, cheques de renta y en las esquinas de listas de compras pegadas al refrigerador. Me senté a la mesa de la cocina un rato antes de abrirlo. El papel dentro era rayado ligeramente amarillento, la letra firme, pero más lenta de lo que recordaba. Renata G. comenzado esta carta más veces de las que puedo contar. No sé cómo empezar algo con 30 años de retraso. No me debes el tiempo que toma leer esto, pero espero que lo hagas. Esa noche en la barbacoa, cuando Valeria dijo lo que dijo, debí detenerla. Debí decir algo, lo que fuera. En cambio reí porque el silencio era más fácil. He estado haciendo eso la mayor parte de mi vida, elegir la quietud sobre el coraje. Tú cargaste con el peso de esa elección cada día que estuvimos casados y mucho después de que dejamos de estarlo. Merecías algo mejor que un hombre que se escondía detrás de la cortesía mientras su familia aprendía a tratarte igual. No sé si decir esto ahora significa algo, pero lo veo claro. Vi la mirada en tus ojos esa noche y no puedo olvidarla. Lo siento por no haber estado a tu lado cuando más importaba. No te pediré que regreses ni que me perdones. Solo quiero que sepas que finalmente te veo, no como la guardiana de nuestra paz, sino como la mujer que tenía todo el derecho de dejarla atrás. Esteban doblé la carta con cuidado, alisando los pliegues con la palma. El aire en la cabaña se sentía más denso, como si las palabras tuvieran peso, incluso después de leerlas. En el estante junto a la ventana había una caja de madera que traje de Mérida. No la había abierto desde la mudanza. Dentro había pedazos de la vida que solía vivir, nuestra foto de boda, una flor de bugambilia prensada de nuestra primera casa, una tarjeta de receta con la letra de mi madre. Saqué la foto ahora. En ella estábamos afuera del registro civil con 25 años y llenos de ilusiones, ambos sonriendo como si el futuro nos debiera algo.
Estudié al joven a mi lado, la forma en que su mano descansaba ligeramente en mi cintura. Entonces el silencio parecía gentileza. Lo confundí con seguridad. Puse la foto junto a la carta de Esteban las dos como sujetalibros de una historia que finalmente había encontrado su última página. Luego cerré la tapa respirando antes de escribir en una tira de cinta adhesiva y pegarla encima antes. El sol se había puesto cuando me levanté. Afuera el agua brillaba con la última luz, calma e infinita. No sentía enojo ni absolución ni siquiera tristeza. Solo calma. Algunas cosas no necesitaban respuesta para ser entendidas. Deslicé la caja al estante con motas de polvo atrapadas en la luz ámbar y sentí que la habitación volvía a estar en calma. No era perdón no del tipo hablado, pero era algo que vivía en el mismo lugar tranquilo. El invierno en Puerto Escondido llegó suavemente del tipo que apenas enfría los huesos, pero hace que el aire huela a sin sal y humo de leña. El viejo calentador de la biblioteca traqueteaba en la esquina trasera, donde pasaba las mañanas catalogando libros donados. El ritmo de las tareas silenciosas se había convertido en una especie de oración papel-tinta-orden. Esa tarde una chica se quedó junto al mostrador mucho después de que los demás se fueron. No podía tener más de 26 años con ojos cansados y una placa de nombre de la cafetería al final de la calle. «Disculpe», dijo suavemente. «Usted es la señora Valdés, ¿verdad, Marta?», dijo que solía enseñar. Asentí. «Hace una vida». Retorció la correa de su delantal en las manos. «Leí su blog», dijo. «El de El Silencio. No sabía que era usted hasta que vi su nombre en la lista de voluntarios. Me ayudó. Se llamaba Elena. Había venido a Puerto Escondido para cuidar a su tía enferma, manejando 2 trabajos que pagaban más en cansancio que en dinero. Sus palabras salieron como una presa cediendo. No sabía dónde parar de ayudar, cómo decir no, sin culpa. Reconocí el patrón al instante, la misma erosión lenta que había desgastado mis propios años. Nos sentamos en la mesa junto a la ventana con el sol tardío extendiéndose por las duelas. Me contó de su jefe que la llamaba en sus días libres de su familia, que trataba su presencia como una disculpa por su ausencia. Cuando finalmente dejó de hablar, miró sus manos. A veces me pregunto si soy egoísta por querer descansar. Sonreí levemente. El descanso no es egoísta, es mantenimiento. No puedes servirte de una tetera vacía. Rió con un suspiro. Creo que ya estoy más que vacía. Me recosté considerándola. Entonces, tal vez es hora de llenarte despacio y sin pedir permiso. Eso se convirtió en nuestro ritual silencioso. Cada jueves Elena traía café y se sentaba junto a la ventana mientras yo ordenaba libros. Hablábamos menos de personas y más de espacio, cómo protegerlo, cómo vivir en él, sin disculpas. Vi sus hombros enderezarse con las semanas, su risa llegar más rápido, más ligera. Era extraño darme cuenta de que le estaba enseñando lo que apenas había aprendido yo misma. Una mañana después de que se fue, noté que el cajón de objetos perdidos de la biblioteca estaba lleno de llaves no reclamadas, decenas cada una perteneciendo a una puerta que nadie volvió a buscar. Tomé algunas, sus bordes metálicos fríos contra mi palma. Esa noche las extendí en mi mesa y las uní con alambre de cobre fino una por una. El móvil tomó forma lentamente, torpemente, hasta que empezó a tener sentido cada llave, golpeando otra en una armonía tranquila e imperfecta. Cuando lo colgué afuera del porche, el sonido era suave, casi tímido, pero claro. Jonas pasó esa tarde con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Se detuvo al verlo meciéndose en la brisa. ¿Tú hiciste eso?, preguntó. Con llaves que nadie quería, ya dije. Asintió pensativo. Convertiste lo que dejaron atrás en música. Después de que se fue, me senté en los escalones con una taza de té y escuché la melodía leve. Cada nota sentía como un límite trazado, una puerta cerrada, suavemente, pero no con enojo. Cada tintineo decía, aquí termino yo, y aquí comienza la paz.
Más tarde esa noche escribí otra entrada para el blog. Una vez pensé que el amor significaba abrir todas las puertas, dejar entrar a todos. Pero el amor sin paredes colapsa bajo su propio peso. A veces la protección no es una fortaleza, es una ventana que deja entrar la luz, pero no la tormenta. Presioné publicar y apagué la lámpara. La luz de la luna se filtró por la ventana atrapándose en los móviles metálicos, esparciendo destellos en las paredes. Por primera vez esas paredes no se sentían como barreras, se sentían como refugio. La carta llegó un jueves justo cuando el viento comenzaba a volverse cortante y las cañas de la laguna traqueteaban como huesos secos. Estaba deslizada cuidadosamente bajo la puerta de la cabaña papel crema caro, del tipo usado para bodas o arrepentimientos. Mi nombre estaba escrito en la cursiva inconfundible de Valeria, cuidadosa y practicada, como si hubiera tomado tiempo extra para estabilizar su mano. No la abrí de inmediato. Primero preparé el ritual en el que confiaba para anclar mis mañanas. Solo cuando el vapor subió en espirales silenciosas, me senté a la mesa de la cocina y rompí el sello. La invitación dentro estaba impresa en letras doradas. Estás cordialmente invitada a celebrar el 75º cumpleaños de Esteban Valdés. La fecha era en 2 semanas en Mérida, en la misma casa donde las últimas palabras que escuché de mi hija cortaron como vidrio. Una tarjeta más pequeña se deslizó detrás de la invitación escrita a mano. Esta vez, mamá, sé que no merezco perdón, pero te mostraré que he cambiado. Por favor, ven. Valeria. La simplicidad de eso golpeó más fuerte que si hubiera suplicado. Me quedé muy quieta con el único sonido del reloj sobre el fregadero, marcando un tiempo que no podía recuperar. Por un largo rato solo miré las palabras, la tinta ligeramente corrida en el borde, como si hubiera dudado antes de terminar su nombre. Afuera los móviles en el porche se movieron débilmente. El sonido me hizo pensar en límites y luz, y en cómo el pasado encontraba grietas para colarse. Esa tarde Jonás vino así a ayudar a Six a reparar la baranda que se había aflojado en la última tormenta. Notó el sobre en la mesa antes de que pudiera moverlo. «Papel elegante», dijo con ligereza. Luego se detuvo al ver mi expresión. «Algo de casa». Asentí. «Una invitación. El cumpleaños de Esteban». Dejó el martillo apoyándose en el poste del porche. Y quieren que esté allí». Jonás me estudió un momento, su ceño suavizándose. «¿Tú quieres estar allí?» Miré hacia el agua, el horizonte borroso por el sol tardío. «No lo sé. Una parte de mí quiere quemarlo. La otra...» Me detuve sin saber cómo explicar el dolor que vivía entre el resentimiento y el anhelo. Se agachó junto a la baranda a medio arreglar apretando un tornillo lentamente antes de hablar de nuevo. «Cuando mi esposa falleció», dijo con voz baja, «su hermana no vino al funeral. No habíamos hablado en años. Pero luego me envió una nota que decía: me mantuve lejos porque no podía enfrentar quién era cuando estaba contigo. A veces presentarte no es por hacer las paces. Es por probar que sobreviviste la guerra». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Pasé la tarde caminando por la sala pequeña con la carta en la mano, mi reflejo parpadeando en el vidrio de la ventana. Imaginé cruzar esa vieja puerta otra vez, el olor a limpiador de limón, el zumbido de risas nerviosas, la sonrisa tentativa de Valeria. Imaginé el silencio que podría seguir el aire denso con cosas que nadie podía desdecir. Antes de dormir abrí mi diario. Las páginas se habían convertido en un mapa de esta nueva vida, tinta manchada de café y lágrimas entradas fechadas por lecciones aprendidas demasiado tarde, pero no desperdiciadas. Escribí: volver no significa regresar. Puede significar pararte en las ruinas y darte cuenta de que ya no te pertenecen. A la mañana siguiente puse la invitación en el cajón, junto a la carta de Clara y la disculpa de Esteban. Vivían juntas ahora, artefactos de una vida antes cargada de expectativas. Cuando salí, el cielo sobre Puerto Escondido estaba rayado de naranja pálido, el tipo de amanecer que perdonaba todo lo que tocaba.
Los móviles susurraban suavemente en la brisa. Pasé el pulgar por el guardapelo en mi cuello. Luego susurré al aire. Tal vez es hora de ver si puedo estar allí y no desvanecerme. Y aunque no decidí en voz alta la elección, ya respiraba en el silencio entre un latido y el siguiente. El camino de vueltas a Mérida se sintió más corto de lo esperado, aunque cada kilómetro parecía zumbar con fantasmas. La carretera serpenteaba entre lagunas, puentes y letreros familiares que alguna vez me guiaron hacia una vida que ya no reconocía. Cuando la casa Valdés apareció a la vista, el revestimiento blanco, el porche amplio, la misma ceiba sombreando el patio, sentí una extraña calma asentarse sobre mí. No estaba volviendo a esa casa. Estaba visitando la historia. El patio trasero parecía casi sin cambios. Las mismas mesas plegables, el mismo mantel de cuadros rojos y blancos, ondeando en la brisa. Alguien había intentado recrear el viejo calor, pero el aire cargaba una tensión frágil, como risas ensayadas demasiadas veces. Estacioné en la banqueta, me quedé un momento y respiré el aroma a carne asada y césped recién cortado. Luego abrí la puerta y salí. Las conversaciones titubearon. Las cabezas se giraron. El ruido de los cubiertos contra los platos de papel se suavizó en silencio. Mi cuñada se congeló a media frase. Incluso Esteban, parado junto a la hielera, se enderezó, como si no estuviera seguro de si era real. Valeria fue la última en notarlo. Estaba arreglando servilletas cerca del buffet con movimientos bruscos y nerviosos. Cuando finalmente levantó la vista, el color se le fue del rostro. Mamá dijo apenas un susurro. Caminé lentamente hacia ella. El lino suave de mi vestido rozaba mis rodillas del mismo color crema que la mañana en que me fui. Mis sandalias crujían contra el césped. No sonreí, pero tampoco fruncí el ceño. Valeria, respondí. Por un latido nadie se movió. Luego ella dio un paso adelante, con las manos temblando, los ojos brillantes. Viniste. Dije que tal vez lo haría. El aire entre nosotras se espesó. Podía sentir el peso de 100 palabras no dichas, presionando desde todos lados. Esteban se acercó carraspeando suavemente. Renata comenzó con tono cuidadoso, medido. Nos alegra que... Lo sé. Interrumpí suavemente. Pueden saltarse las presentaciones. Recuerdo a todos. Hubo un movimiento torpe de pies, sillas raspando contra el concreto. La vieja mesa de picnic estaba en el centro de todo, cubierta con el mismo mantel de cuadros de esa noche. Pasé los dedos por el borde de la tela, el patrón tan familiar que me apretó el estómago. Alguien había sacado mis viejas cucharas de servir, las grabadas con nuestras iniciales. Valeria siguió mi mirada. No debí usarlas, murmuró. Está bien, dije. Están hechas para durar. Me senté a la mesa, no en la cabecera donde solía servir, sino en el centro. El lugar donde nadie esperaba que estuviera. Crucé las manos y miré alrededor. Los platos esperaban ser pasados. Las bebidas servidas. Por primera vez en décadas no me moví para ayudar. Esteban hizo un gesto incierto. Deberíamos... Adelante, dije señalando la comida. Coman. Y lo hicieron. Lentamente la conversación volvió desigual y cautelosa. Podía sentir cada mirada fugaz hacia mí, mitad culpa, mitad alivio. Valeria se sentó frente a mí retorciendo su servilleta entre los dedos. Finalmente habló. He intentado arreglar lo que rompí, dijo. Pero cada vez que lo hago, solo me recuerda cuánto cargabas tú. Sostuve su mirada. No se trata de arreglar, Valeria. Se trata de aprender a sostener tu propio peso. Su labio tembló, pero asintió. La mesa se quedó en silencio otra vez. Incluso el viento pareció detenerse. Alcancé mi vaso, lo levanté ligeramente, no en un brindis, sino en reconocimiento. Esta comida, dije en voz baja, no necesita una anfitriona, necesita una familia. Nadie respondió, pero algo en el aire cambió, menos frágil, más humano. Los hombros de Valeria se relajaron. Esteban bajó la vista a su plato, las comisuras de su boca temblando. Por primera vez, comí sin servir. El mundo no colapsó. La mesa no se deshizo.
La luz de la tarde se extendió larga por el césped, tocando cada rostro como un perdón que no necesitaba anunciarse. Cuando la comida terminó, me levanté sin recoger nada. Los platos y migajas se quedaron donde estaban. Alguien más podía limpiarlos esta vez. Me limpié las manos ligeramente en mi falda y me giré hacia la casa. Detrás de mí el ruido de los platos comenzó, no mío, sino de ellos. El sonido era desordenado, desigual, vivo. Y mientras subía al porche me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, el silencio que seguía no me pertenecía. Les pertenecía a ellos. El sol comenzaba a hundirse detrás de las ceibas, dejando hilos dorados por el patio. La mesa estaba llena de restos de la cena, vasos a medio vaciar, migajas, y el murmullo desigual de personas inseguras de qué decir. Podía sentir cada latido en ese silencio. Pulsaba en el aire entre nosotros un ritmo más viejo que la familia misma. Valeria se levantó abruptamente su silla raspando el suelo. El sonido cortó los murmullos sobresaltando a algunos primos que se congelaron a media frase. Sus manos temblaban mientras levantaba su vaso, la luz atrapando el anillo que aún llevaba de su segundo matrimonio. Por un momento solo me miró. Realmente miró como intentando encontrar a la madre, que había reemplazado con su propio reflejo. «Necesito decir algo», comenzó. Su voz vaciló, pero no se rompió. «Pasé años pensando que era más fuerte que tú, que necesitar ayuda o amabilidad era debilidad, y me burlé de ti por eso. Pero ahora...» Hizo una pausa exhalando fuerte. «Ahora veo que solo era fuerte porque tú cargabas el peso que yo no quería tocar». Un silencio cayó sobre la mesa. Alguien dejó su tenedor. Hasta las cigarras afuera parecían callar. Valeria tragó con los ojos brillando. «Tú eras la fuerza que yo burlé, mamá. Y cuando te fuiste, todo lo que construí alrededor de tu silencio colapsó». Mi garganta se apretó, pero no aparté la mirada. No había satisfacción en escuchar la disculpa, solo el extraño y hueco dolor que sigue a la verdad. Alcancé mi vaso. Mi mano firme. «¿Recuerdas lo que dijiste esa noche?», pregunté en voz baja. Valeria sintió la vergüenza cruzando su rostro. «Lo recuerdo. Dijiste que nadie notaría si desaparecía». Tomé un sorbo lento, saboreando la paz amargura en el fondo. «Pero sin mí, todo se quebró. Cada comida, cada plan, cada paz que confundiste con permanencia. No era magia lo que lo sostenía, era trabajo. Mi trabajo». Se limpió la mejilla con el dorso de la mano, susurrando. «Lo sé». Puse el vaso con suavidad del sonido como una pequeña puntuación en la quietud. No era el problema Valeria. Era la que rompió el patrón. Sus lágrimas cayeron entonces, suaves e incontroladas. No me moví para consolarla, no por crueldad, sino por claridad. Era su momento para sentir, para entender. Al otro lado de la mesa Esteban bajó la mirada a los músculos de su mandíbula, moviéndose con un arrepentimiento silencioso. Los demás se quedaron inmóviles, inseguros de si mirar o escuchar. Por un breve momento vi a la familia que había construido imperfecta, frágil, pero finalmente obligada a enfrentarse a sí misma. No era la venganza lo que me estabilizaba. Era el alivio. Los años de tragar dolor, de fingir contentamiento, habían terminado en una sola verdad dicha sin rabia. Me levanté de la silla. El lino de mi vestido rozaba suavemente mis piernas, la brisa de la tarde, trayendo el leve aroma de romero del jardín. «Gracias por la comida», dije simplemente. Valeria intentó levantarse con la voz quebrándose. «Mamá, por favor, quédate para el postre. Hicimos tu pastel de limón». Sonreí, una curva tranquila de los labios que no era rechazo, sino liberación. «Me alegra que lo hicieran», dije. «Eso es lo que importa». Luego me giré y caminé hacia el porche. Mis pasos eran lentos pero seguros. Detrás de mí las sillas se movieron, los susurros llenaron el espacio y las primeras notas de una risa torpe regresaron una familia comenzando a existir sin mí, como su pegamento. En la reja miré atrás una vez. El mantel de cuadros ondeaba bajo la luz del farol. Valeria seguía de pie con los hombros temblando, pero no me perseguía.
Eso más que cualquier disculpa. Me dijo que entendía. El aire nocturno me recibió como un abrazo fresco, firme, honesto. Al llegar al coche dejé mi mano descansar en el tejado, respirando el leve zumbido de los grillos y el sonido lejano de los platos chocando. Ellos limpiarían esta vez. Tenían que hacerlo. Abrí la puerta y me deslicé dentro del silencio, envolviéndome no como vacío, sino como prueba de algo reclamado. Dignidad, elección y el tipo de paz que no pide permiso para quedarse. La cabaña me dio la bienvenida con su quietud, el tipo de silencio que ya no dolía. El viaje desde Mérida había sido largo, el horizonte abriéndose lentamente hasta que el río se encontró con la luz de la mañana. Estacioné bajo la misma ceiba que había estado perdiendo sus hojas desde que empezó el otoño, el aire cargado con el aroma a pino mojado y sal. Adentro todo estaba como lo dejé. La taza en el mostrador, la manta doblada junto a la silla, el suave zumbido del refrigerador. Puse mi pequeña bolsa de viaje y me quedé junto a la ventana un rato, dejando que la quietud respirara a mi alrededor. Por primera vez no se sentía como escape, se sentía como llegada. En la mesa esperaba una caja de hojalata llena de las llaves sobrantes del perdido y encontrado de la biblioteca, las que había recolectado meses atrás. Algunas estaban oxidadas, otras aún brillantes, cada una perteneciendo a un lugar o persona que alguna vez las necesitó. Las tomé una por una sintiendo sus bordes, recordando el sonido que hicieron cuando las uní por primera vez. Afuera, la baranda del porche brillaba débilmente bajo el amanecer pálido. Salí con clavos y alambre de cobre en la mano y colgué los nuevos móviles donde la brisa pudiera alcanzarlos. Se mecían ligeramente el metal viejo atrapando la luz como fragmentos de memoria. El primer sonido llegó suave, tentativo, desigual, luego seguro. El tipo de sonido que se sentía ganado. Jonás pasó con su perro levantando su sombrero. «Volviste temprano», dijo. Hogar repetí la palabra sentándose cómodamente ahora. «Sí, supongo que sí». Sonrió y siguió caminando, y me quedé allí un rato más, escuchando a los móviles hablar en el lenguaje del viento y el perdón. Más tarde preparé café y abrí mi laptop. La página del blog parpadeó en la pantalla en blanco y esperando. Mis dedos dudaron sobre las teclas antes de que las palabras comenzaran a formarse, firmes, sin prisa. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Hice una pausa, luego añadí una última línea. Si desapareces para encontrar paz, asegúrate de no desvanecerte de ti misma. Leí 2 veces antes de presionar publicar. La entrada se publicó sin alarde, solo otra nota tranquila en una serie que había reunido extraños que me entendían mejor que mi propia sangre. Alguna vez lo hizo. Cerré la laptop suavemente y llevé mi café al porche. El viento había arreciado más fuerte ahora, tirando de los móviles. Sonaban claros y brillantes, superponiéndose en una canción que se sentía familiar y nueva. El sol se abrió paso entre los árboles derramando oro por el césped, y por un momento el mundo entero parecía zumbar al unísono con ellos. Me apoyé en la baranda del porche cerrando los ojos. En algún lugar detrás de mí, la vida vieja dormía silenciosamente en cajas marcadas. Antes, pero adelante la mañana se extendía abierta, ilimitada, tierna y mía. Los móviles cantaron otra vez, más suaves, esta vez como susurrando. La verdad que me había tomado una vida aprender la paz no llega en grandes gestos. Llega cuando dejas de pedir permiso para conservarla.